Apreciados amigos y hermanos, qué gusto acompañarles una vez más. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 4 que lleva por título Defendamos la verdad. Queremos en estos momentos invitarles para que puedan ir corriendo, alistar sus Biblias, traerlas y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Dentro de nuestra historia como cristianos existen dos reformadores, Juan Hus y Jerónimo. Ambos fueron perseguidos, puestos en cárceles, sin una buena comida. De hecho, la historia dice que de repente simplemente comían pan y agua. Y al final de sus vidas cuenta la historia que ambos hombres murieron. ¿Cuál fue su crimen? Sin duda alguna, no quisieron adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Pero la historia dice que murieron cantando, murieron felices, sabiendo que su Salvador les daría la recompensa. Hoy compartiremos con ustedes algunas preguntas que nos ayudarán a reflexionar y así meditar en la lección de esta semana. Para ello, nos acompañan dos líderes de nuestra iglesia de Sarón, nuestra hermana Angélica y nuestro hermano Giovanni. Amigos queridos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Pastor. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. De verdad es un completo placer poder compartir un poco más de la lección, tanto con usted como con todas las personas que nos están mirando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta en esta noche para que así podamos reflexionar un poco. ¿Cómo creen ustedes, mis amigos queridos, que podemos llegar al nivel de Juan Hus y Jerónimo de no negar a Jesús incluso cuando nuestras vidas están en riesgo? ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de estos dos hombres? Bueno, yo quiero que iniciemos abriendo la Biblia, ¿sí? Y vayamos a 2 de Corintios 12:10. Dice lo siguiente: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces aquí en la última parte está como esa clave importante. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas vencer o estar dichosos, ¿cierto? O llegar a ese nivel en el que llegaron los personajes que ya hablamos, sino que Jesús es el que nos da esa fuerza. Él es el que permite que tengamos esa fuerza, tanto física como mental y espiritual, ¿cierto? Y que cada día podamos tener como esa conexión con Él para que Él, por medio de su Espíritu Santo en mí, me dé esa fortaleza. Ok, muy bien. A veces con esa pregunta es difícil porque uno dice, ¿cómo puedo hacer yo en medio de adversidades, de pruebas, de momentos difíciles, poder mantenerme a la estatura de estos grandes personajes? ¿Sí? Pero es justamente lo que decía Ángel, en Cristo Jesús es que yo encuentro la fuerza. No hay cosa alguna que yo pueda hacer con mis propias manos para poder dejar esos miedos atrás y poder continuar hacia adelante. Es solamente Cristo Jesús el que puede ir delante de nosotros para quitar de nuestra mente cualquier cosa que no me deje avanzar. Y Él es el que va delante de mí siempre. Excelente, muy bien. Ustedes acaban de escuchar dos expresiones interesantes. La Biblia también nos menciona y dice un pasaje muy bonito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza, sin duda alguna, proviene de nuestro Padre Celestial. Muy bien, amigos. La lección también usa una expresión bien interesante. Decía perseguida pero triunfante. De hecho, la misma Biblia dice que dichosos los perseguidos por causa de mi nombre. Mi pregunta para ustedes, amigos, es ¿cómo y por qué estar dichoso aun cuando me persiguen? ¿Cómo podemos estar dichosos? ¿Cómo estar triunfantes sabiendo que buscan para matarme por causa de la predicación del Evangelio? Pues hay un texto que quiero compartir con todos y está en Mateos capítulo 5, versículo 10. Dice de la siguiente manera, Mateo 5:10. Dios bendice los que son maltratados por participar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Uy, qué ¿Sí? bonito. Una vez más, el Señor nos vuelve a dar la esperanza de que no importa lo que pase, yo debo estar dichoso porque de una u otra manera voy a formar parte del reino del Señor. Nada más eso es lo que me hace a mí sentirme alegre con simplemente leer la Biblia,
Incluso cuando entremos en, digamos, en este terreno en que estemos a punto, al borde de la muerte, esa es la esperanza que debe mantener viva nuestro corazón, porque el reino de los cielos será alcanzado porque estaremos predicando el Evangelio. Muy bien, ¿qué crees tú, Angélica? Mira que es algo muy lindo, pastor, porque no solamente, o sea, lo que creemos en este momento y sabemos con seguridad y certeza es lo que el Señor ha puesto en su palabra. Así Y son es. esas promesas tan maravillosas que también podemos encontrar en el Apocalipsis 2:10. Vamos juntos. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y entonces aquí está la clave, ¿cierto? La última parte dice, sé fiel, continúa, estamos en una carrera, ¿cierto? Vamos a Ujú. llegar. Y entonces decimos, listo, tengo que correr la carrera, tengo que seguir fiel a mi Dios porque voy a tener una recompensa. Mi Amén. mirada debe estar fija en ese objetivo. Voy a tener la corona de la vida, voy a Ujú. heredar el reino de los cielos, como lo leíamos también. Entonces, qué maravilloso es saber que a pesar de lo que estoy pasando y las pruebas y dificultades que voy a tener que pasar, ¿sí? Que voy a padecer, tengo en mi mente el reino de los cielos y ese es el objetivo. Amén. Qué bonito, hermanos. Qué lindo es escuchar estas lindas promesas. Miren, no solamente recibiremos el reino de los cielos, sino que al llegar allí, dice el pasaje y la expresión que usa, el Señor nos dará una corona. Qué bonito eso, qué bonito. Me encanta saber que aun cuando estemos siendo perseguidos podemos estar dichosos y felices, porque al final tendremos una bonita recompensa. Amén. Bien, amigos, miren. La lección también hacía algunas preguntas allí y quisiera compartir con ustedes, según la Biblia, ¿qué quiere Dios que hagamos con aquellos que nos persiguen por causa del Evangelio? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué busca si de repente nos están persiguiendo? ¿Qué es lo que busca Dios que nosotros hagamos con estas personas? Mira que para nosotros puede ser demasiado contradictorio lo que Dios quiere, pero vamos juntos a la Biblia nuevamente. Mateo 5:44 nos dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Qué tremendo. Y qué difícil, porque nuestra situación humana o condición humana no lo permite. Pero ¿qué me dice Jesús? Ámalos, ámalos y ora por ellos. Y mira que un gran ejemplo me lo dio él mismo, Así ¿cierto? es. Cuando estuvo en esta tierra y tuvo que ser perseguido y tuvo que ser ultrajado y tuvo que sufrir tantas situaciones diferentes, amó y oró por quienes los perseguían porque él sabía que no eran ellos, era el enemigo por medio de Ujú. ellos. Entonces, ¿qué nos manda Dios? Amen y oren por ellos. Muy bien, Giovanni, yo tengo una pregunta interesante para ti. De repente tienes al frente tuyo una persona que mató a tus padres porque estaban predicando el Evangelio y te lo traen algunos amigos amarrado y tú tienes la oportunidad de vengarte. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Será que orarías por él? ¿Lo amarías en esos momentos? ¿O qué harías tú en ese preciso instante? Difícil pregunta, difícil la situación, porque se me hace imposible que me pinte toda esta historia y no retroceder a unos años atrás, cuando era un niño. Recuerdo que cuando estudiábamos, mi hermano, él es mucho más grande que yo, pero él siempre se metía en pleitos Ujú, y yo salía como a socorrerlos porque él se metía en el pleito y yo salía porque era mi hermano y yo decía, es mi sangre y me duele. ujú. Ahora imagínense teniendo a los que le dieron muerte a mis padres, pero de que lo que sí estoy seguro es que de una u otra manera, si hay rencor, yo sé que en el Señor podemos tener la esperanza de poder perdonar a esas personas, Amén, amén. porque Él va a hacer moldear nuestro carácter a una forma tal como lo fue Jesús, que podamos soportar las bofetadas, las patadas y los insultos, simplemente porque va a ser Él el que va a estar dentro de nuestros corazones. Ok, muy bien. Miren, esto es algo bien especial, hermanos. No solamente debemos orar por nuestros enemigos, no solamente tenemos que amarles a ellos, sino que también debemos orar por nosotros mismos. Decirle, Señor, dame un corazón como el de tu Hijo Jesús, que aunque veía a aquellos hombres que lo estaban azotando, él continúa viéndolo con amor, seguía amándoles a ellos. Debemos pedirle sin duda alguna a Dios ese mismo corazón, ese mismo corazón. Amigos, miren, nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podemos vencer las tinieblas de este mundo
¿Y cómo lo hizo Jesús? Bueno, hay una cita muy interesante también que nos muestra cómo lo hizo Jesús, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a ir a Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo entonces a repetir, Jesús nos dio el ejemplo en todo, ¿cierto? Él Así es. pasó por lo que nosotros pasamos justamente para que supiéramos que podemos vencer, Ujú. que podemos salir victoriosos de las tinieblas. Y es que el enemigo es oscuridad y él quiere generar esa oscuridad en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos vencer esa oscuridad? Por medio de la luz que tenemos, como lo Ujú. hizo Jesús, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Acá tenemos la luz. Cuando estamos en la oscuridad, necesitamos tener luz, necesitamos Ujú. encontrar con qué alumbrar. Y esta es nuestra guía, esta es nuestra lámpara. Así como la usó Jesús, necesitamos usarla nosotros, pero no la podemos usar en el momento de dificultad si cuando estoy bien o cuando todo va bien no la uso, Así ¿cierto? No es. la voy a conocer. Ujú. Muy bien, Giovanni, ¿tú qué Pues crees? hay otro versículo que justamente estaba buscando y está en el mismo libro de Mateo, el capítulo 26, el versículo 41. Y dice lo siguiente, dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Ujú. ¿Sí? Uy, Entonces, otra de las cosas o de las grandes armas que nosotros podemos utilizar es por medio de la oración. muy bien. ¿Sí? Porque la oración es la que nos va a ayudar a que no sean por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Jesús, que es la que van a estar actuando en ese momento. Ok, muy bien, excelente. Miren, hermanos queridos y amigos que nos escuchan en esta ocasión, tenemos dos elementos. Estudiar la palabra de nuestro Dios, como le decía Angélica, que es la lámpara a nuestros pies, dice el texto bíblico, y también tenemos la oración. De esa manera podemos apagar las tinieblas que están a nuestro alrededor. La lección también nos advertía de algo interesante, precisamente en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 3 al 4. ¿Qué advertencia nos daba allí este pasaje y cómo creen ustedes que podemos evitar ser engañados, según lo que menciona allí el texto bíblico? Judas, el texto de Judas capítulo 1 versículos 3 y 4. Yo lo voy a leer para que podamos entender. Dice Ujú. el versículo 3, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Acá en el versículo 4 dice, estoy preocupado pues hay algunos que se han colado Ujú. para traernos, de una u otra manera dice que los han engañado y ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño. De Ujú. lo que debemos cuidarnos, de Judas ahí lo especifica muy bien, ¿sí? Entonces de lo que debemos cuidarnos es justamente de eso, de esas personas que vienen con enseñanzas engañosas para entrar a nuestra iglesia, puntualmente de eso. Ok. Exacto, y la última parte también nos dice muy claramente, ¿cierto? Que para nosotros poder también conocer quiénes son, ¿cierto? Porque sé cómo podemos evitarlo. Tenemos nuestra palabra, ¿cierto? La palabra del Señor, en la Ujú. cual nos podemos basar. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es cierto? Porque ahí dice que ellos van a venir y van a negar a Dios como el Ujú. único soberano y único Señor Jesús. Entonces, en ese momento es que tenemos que decir, algo anda mal, esto no es así. Y es más, el mismo Satanás lo ha hecho desde el comienzo, encubriéndose, ¿cierto? Así es. Haciéndose pasar por alguien que no es. Muy bien, miren, entonces, resumiendo las palabras de mis amigos, hermanos queridos, debemos estar listos con la palabra del Señor para que cuando lleguen estas falsas doctrinas, ustedes y yo ya estemos tan cimentados en la palabra de Dios que ninguna enseñanza falsa puede engañarnos, porque ya sabemos lo que está escrito allí en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hay una pregunta bien interesante y yo quiero que reflexionemos en ella también. Jesús dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 22, verso 21. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo debe llegar nuestra fidelidad al César, a los hombres? ¿Hasta qué punto debemos dar y obedecer al César? Es mi pregunta para ustedes. Wow, qué interesante pregunta. Digamos que tenemos también una
linda promesa y en nuestra Biblia la podemos encontrar. Y es como una advertencia también. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿hasta qué punto, cierto? Dice allí, ¿hasta cuándo debo saber que debo obedecer al César y a los hombres? Y sabemos que tenemos en este mundo muchas leyes, ¿cierto? Ya la gente del común ha puesto nuevas leyes que puedan ser normales para ellos, pero para nosotros no. Entonces, ¿hasta qué punto voy a llegar con mis principios? Porque cada uno de nosotros tiene unos principios basados también en esa palabra que he conocido, en este mensaje lindo que he conocido. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a dejar que esos principios sean tal vez pisoteados o de cierta manera pasen como ese filtro que yo ya sé y conozco que es mi Dios, ¿cierto? Que es obedecer a mi Dios. Muy bien. Giovanni, ¿qué crees tú? Sí, es justamente lo que dice Ángel y quiero coger un poquito de lo que decía y cuando el Señor Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es. La inscripción en la moneda en ese momento era la inscripción del César o la carátula del César, por así decirlo, pero la inscripción que está en nuestros corazones es la misma, digamos, la misma imagen de Dios. O sea que no debo obedecer primero lo que está escrito en la moneda, sino lo que está escrito directamente en nuestro corazón. Yo creo que no hay una mejor manera de responder. Qué interesante, muy bien muchachos, muchas gracias por sus respuestas. Sin duda alguna la lección decía que cada uno de los reformadores, decía allí la lección, se regocijaban en estudiar la palabra de nuestro Dios y específicamente en su ley, en la ley de nuestro Dios. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que puede resultar tan regocijante, emocionante el estudio de la Biblia? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, de manera general yo siento que, bueno, en lo personal también, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y yo necesito que el Señor me hable o estoy en dificultad o prueba y encuentro esas promesas y encuentro lo que el Señor me dice por medio de su palabra, para mí eso hace parte de lo que el Señor quiere mostrarme y de darme el consuelo, que así yo no lo tenga aquí conmigo y pueda abrazarme y pueda hablarme directamente, está su palabra que es lo que Él dejó para mí. Y quiero que vayamos juntos a Salmos 19:7 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren qué lindo. Es perfecta, convierte el alma, da testimonio fiel y lo hace todo un poco más sencillo, porque es así. Esa palabra tan linda y esas promesas que nos da el Señor nos hacen regocijarnos, nos hacen tener esa fuerza que necesitamos para continuar. Ok, muy bien. ¿Qué crees tú, Giovanni? ¿Por qué es tan emocionante y regocijante el estudio de la Biblia? Ángel ahorita decía algo muy importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento se sienten tristes o se sienten alegres y van ante una persona para encontrar, digamos, las palabras adecuadas para ese momento, pero no las encuentran. Y cuando vamos a la Biblia y leemos un párrafo, como le decía Ángel, una de las promesas, encontramos justamente las palabras que estábamos necesitando para ese momento. ¿Cómo no deleitarnos entonces en buscarle en la Biblia cada una de las cosas que necesitamos? Justamente yo creo que por eso esas personas se deleitaban y se gozaban tanto en leerlas, porque justamente escuchaban lo que estaban necesitando en el momento adecuado. Muy bien, excelente. Vamos con nuestra última pregunta de esta oportunidad. ¿Cuál creen ustedes que era la esperanza que tenía Juan Hus y Jerónimo, aún sabiendo que iban a morir? ¿Cuál era su esperanza? ¿Por qué entregaron su vida hasta el último momento? ¿Qué esperanza tenían ellos? ¿Y qué esperanza tenemos hoy nosotros? Wow, eso iba a decir, esa misma esperanza maravillosa que tuvieron ellos, la tenemos nosotros hoy. Pero mira la diferencia, cómo la estamos viviendo. Ellos se regocijaban de una manera impresionante y como sabemos en la historia, murieron felices, pero justamente porque sabían lo que les esperaba. Y entonces vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Tenemos la esperanza maravillosa de poder llegar al reino de los cielos, a encontrarnos con aquellos que amamos, a reencontrarnos con esas personas que ya no nos acompañan, pero que en la maravillosa promesa que nos hace el Señor de sigan adelante como lo hemos visto en la lección, continúen a pesar de lo débil que pueda ser,
Vamos a continuar porque tenemos una recompensa en el cielo. Así Y es. eso es lo que causa en nosotros, así como en ellos y en estos personajes y en todos los de la Biblia, ese anhelo de poder llegar a ese objetivo. Muy bien. Hay otro versículo en Juan capítulo 5, el versículo 24 dice, les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna, aunque antes haya vivido alejado de Dios. Yo creo que no hay una esperanza más grande y yo creo que eso fue lo que los mantuvo en pie a ello y era saber que esta vida es perecedera, que en Ujú. cualquier momento se va a acabar y listo. Pero ellos estaban aspirando a algo más adelante. Tenían su vista puesta en el futuro, no solamente en el presente de lo que estaba ocurriendo, sino en lo que iba a ocurrir más adelante o en lo que va a ocurrir más adelante, que es la esperanza que guardo yo también en mi corazón. Y es cuando Cristo Jesús venga con sus ángeles en la nube de los cielos y pueda decir, vengan benditos de mi Padre. Amén. Muy bien, mis amigos, muchas gracias. Miren, quisiera terminar con dos pasajes en esta oportunidad. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué bonitas palabras. Tenemos la oportunidad de morir en Cristo, pero cuando Jesús regrese por nosotros por segunda vez, Él ha de resucitarnos. Él ha de resucitarnos. Decíamos hace unos instantes que el Señor pondrá una corona sobre nosotros. Pero atención a esto, atención a esto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Jesús vendrá a resucitar a aquellos que murieron, dando su vida por Él. Pero miren cómo termina el pasaje. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestra corona puede ser robada. Ustedes y yo podemos perder nuestra corona. Pero lo que quiere Dios, nuestro Dios Todopoderoso, es que ninguno nos demos por vencidos, que nosotros recibamos esa linda corona y que estemos con Él por la eternidad. Por eso, mis amigos queridos, queremos en estos momentos para que ustedes y yo en este tiempo podamos tomar la linda decisión de seguir a Jesús, incluso en medio de la persecución, incluso en medio de las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida. Queremos orar por ustedes en estos momentos. Queremos invitarles para que usted pueda cerrar sus ojos y juntos elevemos una oración al Señor para que Él así nos dé la fuerza necesaria para continuar. Oremos. Cariñoso Padre, qué difícil será aquellos momentos, Señor, donde seremos perseguidos, donde buscarán, Señor, matarnos a causa de nuestras creencias, a causa de nuestra fidelidad hacia ti, Señor. Pero en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, ayúdanos y recuerda, Señor, allí en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú, Señor, nos darás la linda recompensa de estar contigo por la eternidad, de disfrutar de la compañía de tus ángeles, de disfrutar, Señor, de escuchar tu voz, de abrazarte y estar contigo cara a cara. No queremos perdernos, Señor, de esa linda escena, de ese lindo momento. Por eso, Señor, danos la fuerza necesaria. Ayúdanos, Señor, porque no podemos hacerlo solos. Bendice a cada persona que nos escuchó, Señor, durante este lindo repaso. Acompáñales y dales la victoria, Señor, en todo el tiempo hasta que tú regreses por segunda vez. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Mis amigos queridos, gracias por la compañía en esta oportunidad. El Señor les bendiga poderosamente. Amén. Bendiciones para todos. Feliz día para todos.